estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu canal. Con mucho gusto. Justamente había pensado en ti, Jonathan, porque desde hace 2 años más o menos, 3 años, había visto que has publicado unas obras y justo una de estas obras trata sobre el concepto de lo real. Entonces, Mm, había pensado desde hace algún tiempo entrevistarte y hacerte unas preguntas sobre este concepto tan complejo que es lo real. Si te vale, parece, puedo presentarte y empezamos. de acuerdo. Muy bien. Jonathan Rothstein es psicoanalista en Salamanca y compilador de los libros Estudios sobre lo Real en Lacan, publicado en el 2020, y Estudios sobre la Fobia en Lacan, publicado en el 2022. Ambos libros fueron publicados en Sorois Editions. Entonces, Jonathan, tengo dos preguntas para plantearte un poco en relación a este concepto, o al registro de lo real, si quieres llamarlo así también. La primera es, el registro de lo real es un término que ha sido abordado o elaborado por Jacques Lacan a lo largo de su enseñanza. Sin embargo, a partir de la obra que compilaste, Estudios sobre lo real, tal vez has podido precisar si existen huellas de este concepto en la obra de Sigmund Freud. Vale, sí que hay muchas huellas eh, del concepto lacaniano de lo real en la obra de Sigmund Freud, eh, desde la pulsión, pasando por el concepto de defensa, lo reprimido primordial, la angustia, das Ding, ¿no? O esa libido que carece de representación, por ejemplo, hay muchas huellas, distintas formas a través de las cuales Freud fue nombrando eso que después Lacan convino en denominar lo real, ¿no? Hay que tener en cuenta que, digamos, yo doy mi opinión, ¿no? Capaz que me equivoco en la mayoría de las cosas, pero no hay un único real. ¿No? Hay múltiples reales, hay múltiples definiciones de lo real, de manera que abarcar de una única manera el alcance de lo real es muy complicado, por no decir imposible. Entonces, quizás sería interesante poder buscar esas huellas, como me preguntas, siguiendo algunas de las definiciones eh, más, bueno, más importantes de lo que Lacan fue diciendo que era lo real. ¿Mm? Una de esas definiciones es lo que siempre vuelve al mismo lugar. Ok. Lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar. Entonces, con esta definición de lo real, por ejemplo, podríamos pensar en el concepto freudiano de fijación. La fijación, eso que en principio está cerrado a toda dialéctica, ¿no? De manera que siempre encuentra el mismo destino, ¿no? Entonces, me parece que este concepto freudiano de fijación eh, se parece bastante a esta definición de lo real, de lo que siempre vuelve al mismo lugar. Muy Sin bien. embargo, Luis, hay un concepto mucho mayor, ¿no? En Freud, que es el complejo de Edipo. Yo creo que el complejo de Edipo, más allá de, eh, bueno, todo el entramado simbólico que pone en juego y que genera con sus múltiples efectos, el complejo de Edipo nos ayuda a comprender lo real como lo imposible, ¿no? Que es otra de las grandes definiciones que sobre lo real se han hecho, ¿no? Que ha hecho Lacan y que podemos leer y rastrear en múltiples libros, por ejemplo, en los estudios sobre lo real en Lacan. ¿Por qué el complejo de Edipo? Para decirlo de manera así como más sencilla, vamos a pensar en la prohibición del incesto, ¿no? ¿Mm? Que
de alguna manera lo podemos pensar como uno de los grandes efectos o productos, ¿no?, del complejo de Edipo, ¿no? Es decir, estar separados de esa fuente de goce, ¿no? Que haya un cortocircuito en la relación que el sujeto mantiene con ese goce oceánico, ¿no? Esa vivencia oceánica de goce inicial. Entonces, el complejo de Edipo ayuda a entender lo real como lo imposible, al asegurar ese cortocircuito, ¿no?, en la relación al goce. De hecho, es este agujero lo que da su consistencia a todo este entramado edípico, al punto de que si no se produce ese agujero, ese cortocircuito en relación al goce, el complejo de Edipo, digamos, bueno, no vendría a cobrar la relevancia que tiene, no vendría a lograr articular, ¿no?, el aparato psíquico, porque de alguna manera el complejo de Edipo intenta, eh, ¿cómo diríamos? Bueno, intenta dar cuenta, intenta ordenar el ¿Mm? aparato psíquico, ¿no?, precisamente al inscribir ese agujero. Ya sabemos, ¿no?, que si no se atraviesa, vamos a decirlo así, si no adviene el Edipo, si no se atraviesa el complejo de Edipo, el diagnóstico de psicosis, por ejemplo, ¿no?, es una posibilidad frecuente, ¿no? Gente para la cual la realidad no está agujereada, ¿no? Claro. O, Entonces, por ejemplo, o no se acepta ese punto de imposibilidad, ese punto de prohibición, y por lo exact, tanto la persona vive como no hay límites, no hay prohibiciones, no hay algo imposible. sí, 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 exactamente. Todos vivimos en un recorte de la realidad, ¿no? Todos los neuróticos, digamos, ¿no?, que es la menos mala de las estructuras clínicas, si se quiere, ¿no? Y para poder vivir en una realidad recortada, ¿no?, esa prohibición del incesto ha tenido que tener lugar, ¿no? Es lo que vendría a asegurar una realidad habitable, vivible, de un modo en donde el sujeto queda más separado, si se quiere, en principio, de la angustia, ¿no? Entonces, para el sujeto neurótico es imposible reunirse con eso de lo que ha sido separado desde el comienzo mismo de su existencia, ¿no?, de su existencia en tanto sujeto. Hay algo que se pierde en esa separación, Sí, sí, y sí, eventualmente el movimiento neurótico sería ir a buscar eso que se perdió una y otra vez. exactamente, Pero se exactamente, inscribe un punto de pérdida, se inscribe un punto de imposibilidad. O sea, exactamente, ¿mm? exactamente. Entonces, Para, sí. si entiendo bien lo que vas planteando, al menos dos huellas freudianas que existen. Una tiene que ver con la fijación y con lo que Lacan planteaba como eso que vuelve una y otra vez al mismo lugar. Y Ujú. luego en el complejo Edipo se puede ver una huella también freudiana en el sentido de hay un punto imposible que se inscribe en algunos sujetos sí, o algunos seres hablantes, como decía Lacan. Sí, para los neuróticos, ¿no? Digamos, el límite tiene que poder existir, ¿no? Y lo que asegura ese límite es la existencia del agujero, ¿no?, que ¿Mm? esa reunión del sujeto con lo que ha sido separado sea imposible, por más que se busque, ¿no?, a través de la fantasía, ¿no? Tiene que quedar ahí, ¿no?, en una reunión fantasiosa nada más. Claro, o sea Entonces, que se acepte que hay un punto de prohibición, de imposible, y eso es lo que llamas el agujero finalmente. Ese no es posible, hay ciertos límites, sí, implica, sí,
Sí, sí, es decir, aceptar por la castración en el sentido de que ese agujero en el complejo Edipo, digamos, es un agujero en lo simbólico, por lo simbólico. Es un agujero que se realiza, por decirlo así, desde lo simbólico. Mm, Es decir, hay una ley operando gracias a la cual ese agujero puede ser ubicado. mm, Si no hay esa referencia a lo tercero, el sujeto quedaría pegadito, ¿eh?, a ese goce. El neurótico eh, necesita sostenerse por el agujero. El neurótico sale de ese agujero, emerge, nace gracias a ese agujero, insisto, sin el cual el diagnóstico de psicosis estaría bastante próximo. mm. Entonces, ese real, ese agujero como imposible, el complejo Edipo lo articula fundamentalmente, lo articula de manera excepcional. Lo, lo interesante me parece es que se pueda leer el complejo de Edipo desde el agujero que inscribe, ¿no? Y que ese agujero es, digamos, efecto, ¿no?, de lo real. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jonathan. La segunda pregunta que tenía también para hacerte, este es un poco más ya relacionado con Lacan, dice un poco así: tomando en consideración que Lacan desarrolló la noción de lo real en distintos momentos de su enseñanza, ¿cuáles consideras tú que serían las principales ideas que permiten comprender esta noción en la obra del psicoanalista francés? ¡Wow! Tal vez sea un poco amplia la pregunta, pero unas Vale, principales ideas, ¿cuáles serían para ti? vale. Las principales ideas. Yo creo que el concepto de lo real, como cualquier otro concepto en psicoanálisis, se motiva por los problemas y los interrogantes que suscita la clínica, ¿no? La clínica psicoanalítica le va planteando interrogantes a aquellos que ocupan el lugar de analista, ¿no? Y pienso que Lacan, Freud mismo, ¿no?, pero digamos, Lacan fue abordando, se fue acercando a lo real precisamente por eh, no ceder, ¿eh?, frente a estos interrogantes, por no conformarse, digamos, con una lectura como la que entonces había, ¿no? Eh, de manera que, ¿cuáles son las principales ideas? Las principales ideas son las que plantea la clínica, ¿no?, ante todo, ¿no? En este sentido, yo diría que, digamos, hay dos cuestiones. En primer lugar, el análisis es una experiencia lingüística, ¿no?, ejercida fundamentalmente a través de la palabra que poco a poco va encontrando sus límites, ¿no? Entonces, es mediante una suerte de exploración, de aproximación de estos límites de la palabra que Lacan fue dando cuenta de esta dimensión de lo real en la experiencia analítica, ¿no?, en la experiencia clínica. Por ejemplo, al comienzo del todo, Lacan consideraba que el sujeto sufría por no poder completar su historia, ¿no? Y que una vez reintegradas esas partes perdidas de su historia, ¿no?, la cura era posible, ¿no? El síntoma vendría a remitir, ¿no? Es una época inicial muy optimista de Lacan, en donde, bueno, de manera coherente con su promoción del orden simbólico, Lacan va considerando, insisto, que
el psicoanálisis se podría resolver en relación al lenguaje de manera completa. ¿Eh? Claro. Pero esto fue declinando, ¿no? De a poquito, ¿no? Lacan va a ir encontrando en la clínica distintos problemas, ¿no? Entonces, por decirlo así, poco a poco, yo diría, Lacan fue agrietando, ¿no? O fue siendo más consciente de las limitaciones del lenguaje. Entonces, una de las ideas alrededor de las cuales podemos comprender esta noción en la obra de Lacan es pensando que, si bien el dispositivo analítico se fundamenta en la palabra tiene límites, ¿no? Y hay algo más allá o más acá, si se quiere, de este lenguaje, de estas palabras. Um, Hay otra idea, ¿no? Hay otra idea que es que, digamos, el lenguaje siempre es posterior al goce, ¿no? Esta es una idea, me parece, bastante central, ¿no? Esta es una idea, me parece que permite entender eso de el no hay relación sexual, ¿no? Ujú. Que también ofrece múltiples lecturas. Yo doy mi opinión, al menos en este momento, y es precisamente esta cuestión de que el saber, ¿no? Siempre es posterior a el goce. Es decir, cuando aparece un aparato psíquico, cuando se constituye un aparato psíquico, gracias al lenguaje, ¿no? Tenemos que, antes del advenimiento de ese aparato psíquico, el organismo ya goza de sí mismo, ¿no? Entonces, el aparato psíquico no solo nace dividido, ¿no? Entre, digamos, lo consciente y lo inconsciente, sino que además nace como una especie de montaje, ¿eh? Sobre esa experiencia de goce que es real, ¿no? Sí. Esto no solo nos acerca a la idea de que no hay garantía en el lenguaje, ¿no? Sino que, bueno, señala que todo saber es siempre supuesto, Ujú. ¿no? Que Sí. todo lo que podamos inventar, ¿no? Es siempre una elucubración de saber, ¿no? Eso no quiere decir que carezca de efectos, incluso efectos reales. Por supuesto que los tiene. Hay que acercarse también a los testimonios de los analistas de la escuela para poder constatarlo. Ujú. Pero si tenemos en cuenta que la clínica es la fuente, ¿no? Desde la cual se piensa en psicoanálisis. Si tenemos en cuenta que esta clínica se vertebra por la palabra y que además, o por el lenguaje, vamos a decir, pues yo creo que de alguna manera se puede ir intuyendo que hay otro orden de cosas, ¿no? Y eso sería, digámoslo así, el dominio de lo real. Ahí donde no existe una representación, ni a través de la palabra, ni a través de la imagen, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos ideas, ¿no? El análisis como experiencia de lenguaje con sus limitaciones Sí. y el hecho de que el saber siempre es posterior al goce, ¿no? Lacan decía que no hay iniciación en este sentido. Me parece una, una manera muy resumida de apuntar a este lugar, ¿no? Tal como decías, justamente como hay un registro donde no entran las representaciones, donde entran, no entran las imágenes, tal vez es por eso que, por ejemplo, en el seminario de los cuatro conceptos fundamentales, seminario 11, Lacan va a vincular a lo real con lo traumático, porque justamente no tiene esa parte simbólica, imaginaria que podría Ujú, eh, apaciguar ujú. un poco la situación, entonces lo vincula con lo traumático. Sí, sí. Cuando, es decir, aunque el saber sea una elucubración, aunque el saber sea siempre supuesto,
no por ello carece de efectos calmantes, como señalas, ¿no? Y muy precisamente, ¿no? Freud hablaba de estas, ¿no? Hay una libido, digamos, que no está ligada a nada, ¿no? Y, digamos, por ahí lo real hace acto de presencia. Es decir, cuando hay una experiencia, ya sea muy placentera o muy displacentera, ¿Mm? que, por decirlo así, da vueltas en el sujeto, sin que eso encuentre un lugar al amparo de lo simbólico, eso puede ser, como señala, muy, muy, muy traumático, ¿no? Si entiendo, depende de cada uno lo que represente lo traumático para esa Mm, persona. sí, sí, efectivamente. La- por suerte, el psicoanálisis es una clínica singular, ¿no? Del uno por uno, lo ¿Mm? cual tampoco nos tiene que hacer creer que no existan, digamos, categorías, ¿no? Que nos ayuden ¿Mm? a pensar y a poner en movimiento avances en psicoanálisis, pero por suerte es una clínica del uno por uno. ¿Mm? Antes hablábamos fuera de cámara de esta cuestión de la orientación eh, hacia lo real, ¿no? La verdad que es un tema muy, 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 muy espinoso y yo no sé si pudiera explicar algo de eso, intentar acercar a los oyentes de tu canal a esta cuestión. En cualquier caso, les diría que se acerquen al psicoanálisis, ¿no? Porque ahí es donde van realmente a experimentar, ¿no? En qué consiste un análisis, ¿no? Un análisis orientado por lo real o hacia lo real. A mí me gusta pensarlo en términos nodales, pero igual esto nos saca un poco de, digamos, la orientación de esta entrevista. Sin duda, para dejar anotada una idea, es que hay un más allá o un más acá del lenguaje, ¿no? Sí. Eso me Y, parece una idea muy importante que plantea, como si bien el análisis, y mismo Lacan lo planteaba así en un principio, se presentaba como una experiencia del poder de la palabra y el lenguaje, mm, eso tiene un límite. sí, desde luego que tiene un límite. No hay que creer que el psicoanálisis lo cura todo, ¿no? Sin embargo, no hay mejor terapéutica si empleamos esta palabra un poco malsonante en ciertos sectores del psicoanálisis, pero digamos, no hay ningún ejercicio terapéutico que pueda entregar mejores resultados que el psicoanálisis. Insisto nuevamente para tus oyentes que se acerquen hasta la consulta del analista que ellos elijan ¿Mm? para hacer esa experiencia. El Muy bien. psicoanálisis no está en los libros, el psicoanálisis está en el diván, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna No, me otra parece muy cuestión. bien. Me parece muy bien cómo lo planteas. Para resumir un poco esta segunda pregunta que te hice, Ujú, corrígeme si me equivoco, pero son como tres puntos importantes en relación a las ideas principales de Lacan. Primero, que si bien el psicoanálisis se presenta como una experiencia de la palabra y el lenguaje, tiene su limitante y en cierto punto toca algo del cuerpo. La mm, segunda idea tiene que ver con el saber siempre es posterior a al goce o a lo que ocurre a nivel de la experiencia del cuerpo. Y el tercer punto se vincula lo real a algo traumático, así lo plantea Lacan, porque justamente en cierto punto podría tener un límite en relación a la imagen, a lo simbólico, al lenguaje. Entonces, puede aparecer como traumático porque en lo real como tal carece de esta imagen, o sea, hasta cierto punto, de la imagen, de la palabra, pero habría que ver en cada caso qué es lo traumático para cada sujeto. Eso me parece. No sé si dejé algo por sí, fuera. sí, no, efectivamente, y esto lo podíamos vincular con la primera pregunta sobre las huellas freudianas, cuando
cuando hablamos del complejo de Edipo, ¿no? Porque es el encargado de tramitar ese real, ¿no? A nivel psíquico, de alguna manera, a través de ese montaje que es, ¿no? Así pensado el complejo de Edipo. Entonces, gracias a ese entramado, ¿no? Es posible, como un saber, ¿no? Como un saber que se inscribe gracias a, ¿no? a, a lo simbólico. Entonces, sí, sí, sí. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Jonathan, por haber aceptado esta invitación y por tratar este tema que yo sé que es bastante complejo, pero pienso que sí has podido transmitir estas ideas que has elaborado en tu libro Estudios sobre lo real en Lacan. Muchísimas gracias y espero que en una próxima oportunidad podamos hablar. Desde luego, muchísimas gracias a ti, Luis. Y Un abrazo, enhorabuena que por el estés bien. canal, que me consta que está teniendo muchísimo éxito y hacen falta más iniciativas como la tuya. Así Muchísimas que gracias, gracias Jonathan. a ti. Un Que pase abrazo. bien. Hasta luego.